Señoras, señores, tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Antes de iniciar esta ceremonia, les vamos a solicitar, por favor, tengan a bien silenciar sus teléfonos celulares a los fines de poder evitar interferencias en los equipos de transmisión de este acto y, por supuesto, para poder disfrutar de esta ceremonia. Desde ya, muchísimas gracias por su colaboración. En el solemne marco que otorga esta aula mayor, José Alfredo Peco Duarte será investida en el día de hoy con el título de doctora honoris causa de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, la señora Adriana Victoria Puigros. Etimológicamente, honoris causa significa por causa de honor. En este sentido, nuestra universidad como institución educativa ha encontrado y convencionalizado en esta modalidad un modo de reconocer e investir a destacadas personalidades con el título de doctor, por causa de su honorabilidad en la vida como así también en la sociedad. En este caso, nuestra comunidad académica se enorgullece en otorgar esta máxima distinción a la señora Adriana Victoria Puigros, ya que durante más de 4 décadas ininterrumpidas de compromiso y actuación pública, puso de manifiesto una y otra vez su relevancia científica, académica y política, como pedagoga e historiadora de la educación argentina y latinoamericana. En este sentido, se destaca su concepción crítica del proceso pedagógico regional y nacional que acude a rescatar voces negadas o silenciadas por las historias liberales heredadas. Asimismo, se destaca también la visibilización que efectúa de América Latina primero y de los espacios interiores de la Argentina luego, como sujetos históricos que deben renovar la activa memoria por las alternativas pedagógicas. Por ello, consideramos que la doctora Adriana Puigros constituye un ícono en el campo del pensamiento crítico, pues su trayectoria contiene la dialéctica interpelación entre la construcción del conocimiento y la militancia sistemática en defensa de la educación pública. La señora Adriana Puigros es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora honoris causa de las Universidades Nacionales de La Plata, Tucumán, Cuyo y también de Pilar en Paraguay. Recibió además la beca de la Fundación Guggenheim, el Premio de Ensayo del Convenio Andrés Bello y el Premio Nacional en Educación. Fue además viceministra de Educación de la Nación, directora general de Educación de la Provincia de Buenos Aires y diputada nacional y constituyente. Se desempeñó como investigadora principal del CONICET, tiene más de 26 libros publicados de su autoría. Es profesora de la UBA y de la Universidad Pedagógica Nacional UNIPED. Por todo esto enunciado es que su designación no solo se constituye como un acto de justicia por su destacada trayectoria, sino que su incorporación a nuestra comunidad académica es motivo de orgullo institucional. Esta ceremonia es presidida por el profesor Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se encuentra acompañado del profesor Jorge González, vicerrector de nuestra universidad. También se encuentra aquí en esta sala la señora decana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, profesora Carmen Choraki, el señor decano de la Facultad de Ciencias Humanas, profesor Fabio D'Andrea. El señor decano de la Facultad de Ingeniería, profesor Julián Duriguti. La señora vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, profesora Marcela Daniele. También contamos con la presencia del señor secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad, profesor Luis Bellini, el secretario académico de nuestra universidad, profesor Sergio González. Y a la derecha del señor rector, la señora Adriana Victoria Puigros, doctora honoris causa de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. También se encuentran aquí en esta sala y acompañan esta ceremonia vicedecanos, vicedecanas de las diferentes facultades, secretarios, secretarias de nuestra universidad y, por supuesto, de las 5 facultades. Además, hoy contamos con la presencia del señor presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, señor Darío Fuentes. Está acompañado de la vicepresidenta primera, Estela Concordano.
la señora Ana Medina, secretaria de Género de la Municipalidad de Río Cuarto, y la señora Melisa Tortú, subsecretaria de Mujeres. Se encuentran también el señor secretario de la UPC Delegación Río Cuarto, el señor Juan Simes, el señor Mauricio Saibene y la señorita Cristina Wendel, en representación de SADOP. También agradecemos la presencia aquí en esta sala de los profesores Alberto Cantero Gutiérrez y Marcelo Ruiz, ex rectores de nuestra Casa de Estudios. También se encuentran miembros integrantes de la comisión ad hoc que ha estado encargada de evaluar el pedido de otorgamiento de doctora honoris causa a la señora Adriana Puigros. También le damos la bienvenida y agradecemos la presencia a miembros y representantes de distintas organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales. Tenemos la visita también de quien es doctora honoris causa de nuestra universidad, de la señora Rosa Savena, quien también nos enorgullece con su presencia. A todos y a cada uno de ustedes le damos la más cálida y cordial bienvenida. La bandera nacional se ubica en el sitio de honor de esta sala y preside esta ceremonia. A continuación, invitamos a los presentes, a las presentes que puedan hacerlo para ponerse de pie, para entonar con fervor las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
Muchas gracias, pueden tomar ubicación, muy amables. Vamos a destacar los saludos que nos envían en adhesión a esta ceremonia y que por distintos motivos no pudieron estar presentes. Tenemos en este caso salutación de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, lleva la firma de su intendente, el señor Juan Manuel Llamosas. Saludan también desde el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, con la firma del señor presidente, doctor Enrique Mamarela. Hacen lo propio desde el Centro Cívico de la Ciudad de Río Cuarto, con la firma de su directora, la señora Samantha David. Exalumnas de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad también están presentes en este caso con su saludo. También queremos agradecer a quienes se han sumado desde, en este caso, enviar una significativa carta, en este caso, de bienvenida y de celebración por esta ceremonia a quienes desde la Universidad Nacional de Entre Ríos han hecho llegar la salutación. En este caso lleva la firma de su rector Andrés Sabela y lo propio desde la Universidad Nacional de La Pampa lleva la firma la rectora María Emma Martín. Hemos recibido también una carta de la Asociación Gremial Docente que dice lo siguiente: la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto se siente honrada de poder ser partícipe de este merecido y necesario homenaje que la universidad pública realiza poniendo en valor a una mujer, intelectual y militante como lo es la doctora Adriana Puigros, que hoy con su presencia no solo viene a enaltecer nuestras aulas, sino que nos contagia de la esperanza en la continuidad del batallar contrahegemónico. La doctora Adriana Puigros constituye un ícono en el campo del pensamiento crítico, pues su trayectoria contiene la dialéctica interpelación entre la construcción del conocimiento y la militancia sistemática en defensa de la educación pública. Sin distensión, su caminar salta fronteras, su presencia moviliza a la academia, a las escuelas, a los sindicatos, hacia una búsqueda en común, la defensa de la educación pública. Su lucha y su resistencia enfrenta los diferentes embates del neoliberalismo desde su precisión conceptual, su claridad ideológica y su tenaz compromiso social. Sus libros circulan provocando preguntas, problematizaciones, investigaciones y también acciones innovadoras. Prueba de esto fue cuando se eligió como diputada nacional. Elaboró el proyecto que luego fue ley en 2015 y que garantizó la gratuidad y la financiación de la educación pública en todo el país. Hoy, sin dudas, la doctora Puigros es toda una intelectual orgánica a las diferentes clases subordinadas, apostando continua y fuertemente a partir de la alfabetización política a la emancipación que posibilita la educación en procura de una sociedad más justa e igualitaria. Desde estas convicciones que nos enlazan, nuestro gremio docente la saluda en este mes de marzo de la memoria con orgullo y con la esperanza en la praxis que construye colectivamente una universidad pública con mayor densidad democrática y utópica. Finalmente dice, AGD agradece a la docente Sandra Ortiz por poner en palabras nuestros sentires colectivos. Para dar continuidad en esta ceremonia, en esta ocasión de una visita tan especial para toda la comunidad, es que el Consejo Deliberante de Río Cuarto declara a la señora Adriana Puigros como visitante ilustre de nuestra ciudad. Vamos a invitar al señor presidente del cuerpo parlamentario de la ciudad de Río Cuarto a hacer entrega de la distinción. Vamos a invitar a la señora Adriana Puigros a ubicarse en el centro del escenario para hacer la foto correspondiente. Agradecemos también la presencia del titular del cuerpo parlamentario, Darío Fuentes, a Estela Concordano, que están aquí presentes para dar cuenta de esta distinción, una más en su visita a la ciudad.
Invitamos a Adriana, por favor, si puede quedarse aquí en el escenario, ubicarse allí al centro de este estrado para seguir recibiendo las distinciones que esta comunidad quiere desarrollar para con usted. Tenemos más distinciones, sí. Desde la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto también quieren estar presentes con una distinción. En este caso, para hacer entrega de la misma, vamos a invitar a la señora Ana Medina, secretaria de Género de la Municipalidad de Río Cuarto, y a la señora Melissa Tortú, subsecretaria de Mujeres, que harán entrega de esta distinción. La vamos a continuar, que continúe en el centro de escenario porque tenemos más regalos, en este caso desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UPC Delegación Río Cuarto. Van a hacer también entrega de un presente para Adriana. En este caso vamos a invitar a su secretario, el señor Juan Simes, que se acerque al escenario para hacer el presente. Muchas gracias, Adriana, por favor, puede tomar ubicación. Muy amable. A continuación, procederemos a la lectura de la resolución número 036/21 del Consejo Superior de nuestra universidad, que resuelve la distinción de la señora Adriana Victoria Puigros como doctora honoris causa. Río Cuarto, 30 de marzo del año 2021, visto el expediente número 133-421, relacionado al otorgamiento a la doctora Adriana Victoria Puigros del título de doctora honoris causa de esta universidad. Y considerando que por la resolución de Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas 659/19 se designa la comisión ad hoc para analizar la propuesta de designación de la doctora Victoria Adriana Puigros como doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Que por resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas número 831/2019, se propone a este Consejo Superior otorgue el título de doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto a la doctora Adriana Victoria Puigros. Que por resolución de Consejo Superior número 033/2020 se designa la comisión ad hoc encargada de analizar los méritos de la doctora Adriana Victoria Puigros, propuesta para otorgarle el título doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Que el doctorado honoris causa es el máximo reconocimiento que puede conceder la Universidad Nacional de Río Cuarto a personas de reconocido prestigio, sean ellas argentinas o extranjeras, tengan o no vinculación directa con la institución, destacadas por su ética, trayectoria y proceder, así como por sus contribuciones tanto en lo que atañe al saber universal en sus diferentes ramas, como lo que respecta a acciones ejemplares y dignas relacionadas con el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Que la doctora Adriana Victoria Puigros reviste las titulaciones de Maestra Normal Nacional y profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, máster en Ciencias, especialidad en Educación y doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Que la solicitud se funda en la relevancia científica, académica y política de la mencionada pedagoga e historiadora de la educación argentina y latinoamericana, a lo largo de más de 4 décadas ininterrumpidas de compromiso y actuación pública.
que su aporte científico-académico en el campo de la educación argentina y latinoamericana, consignando en diversas publicaciones, ha contribuido a renovar sustancialmente la perspectiva historiográfica tradicional y ha aportado nuevas claves interpretativas que enriquecieron notablemente el campo y han estimulado la formación disciplinar. Que el despacho de la Comisión Ad Hoc designada por Resolución 659 del 2019 destaca su concepción crítica del proceso pedagógico regional y nacional, que acude a rescatar voces negadas o silenciadas por las historias liberales heredadas. Asimismo, se destaca la visibilización que efectúa de América Latina, primero, y de los espacios interiores de la Argentina, luego, como sujetos históricos que deben renovar la activa memoria por las alternativas pedagógicas, expresadas en su programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina, desarrollado en México y Argentina. Que ese mismo documento consigna la doctora Adriana Puiggrós constituye un ícono en el campo del pensamiento crítico, pues su trayectoria contiene la dialéctica interpelación entre la construcción del conocimiento y la militancia sistemática en defensa de la educación pública. Que ha sido reconocida como doctora honoris causa por las Universidades Nacionales de La Plata y Tucumán, que ha recibido múltiples distinciones, premios y becas, entre los que se consignan el premio CONEX Humanidades, Diploma al Mérito en Educación en el año 1996, la Orden do Infante do Enrique en el grado de Gran Oficial del Gobierno de la República de Portugal en el año 2002, y la Orden Andrés Bello entregada por el Gobierno de Venezuela en el año 2005. Que además es profesora consulta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires y profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Que ha sido investigadora principal del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, desde el año 1987 hasta el año 2006. Ha sido además investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Que se ha desempeñado como diputada nacional entre los años 1997 y 2001, cuando presidió la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Que fue directora de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires entre los años 2005 y 2007 y secretaria de Educación de la Nación Argentina entre el año 2019 y el año 2020. Que todo lo anteriormente expresado indica que la doctora Adriana Victoria Puiggrós reúne los méritos suficientes para ser distinguida con el título de doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Que la Comisión Ad Hoc, convocada por resolución del Consejo Superior número 033 del año 2020, propone la designación de la doctora Adriana Victoria Puiggrós como doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el artículo 20 del Estatuto de esta Universidad Nacional y el artículo 6, inciso 9 del Reglamento Interno del Consejo Superior. El Consejo Superior resuelve, artículo 1, otorgar el título de doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto a la doctora Adriana Victoria Puiggrós, ello por los méritos invocados en los considerandos de la presente. Artículo 2, regístrese, comuníquese, publíquese, tomen conocimiento de las áreas de competencias, cumplido, archívese, dada en la sala de sesiones del Consejo Superior a los 26 días del mes de marzo del año 2021, resolución número 036/21. A continuación, entonces, el señor rector de nuestra universidad realizará la entrega del título de doctora honoris causa a la señora Adriana Victoria Puiggrós.
resolución de su Consejo Superior otorga el título de doctora honoris causa a la señora Adriana Victoria Puigros. En virtud entonces de la autoridad conferida al señor rector, el señor rector procede a hacer entrega de la resolución original que la designa como tal. Colección de obras literarias del escritor riocuartense don Juan Filloy, recopiladas por Unirrigo Editora, la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a invitar a las autoridades a tomar asiento. Nosotros vamos a dar continuidad de este acto y para ello vamos a invitar a la profesora Griselda Pécora, miembro de la comisión ad hoc, impulsora del honoris causa Dora Barrancos, a Adriana Puigros, a dirigirse a los presentes para hacer la correspondiente laudato. Buenos días a todos y a todas, a las autoridades, al público en general, a los profesores y profesoras con los que hemos compartido tantos años en este día realmente de alegría y de gratitud. Podría comenzar enumerando estudios y títulos académicos, distinciones, becas y premios otorgados por instituciones nacionales e internacionales, incontables funciones desempeñadas tanto en la educación cuanto en la política, más de muchos libros publicados en autoría, en colaboraciones y traducciones. Podría asimismo reseñar, por ejemplo, que la doctora ya es honoris causa de las Universidades Nacionales de La Plata, Tucumán, de Pilar, Nacional de Cuyo y además profesora distinguida de la Universidad Nacional de Rosario. En todas se han exaltado en relieve sus méritos académicos, sus contribuciones como especialista en historia de la educación argentina y latinoamericana, su dedicación y talento como maestra de pedagogos y como defensora de la educación pública, la educación como derecho y de los derechos humanos en general. Estaría bien y suficiente. Sería, sin dudas, la enumeración voluminosa e incuestionable de un currículum de toda una vida, la intensa, comprometida y prolífica trayectoria de Adriana Puigros. Sin embargo, he preferido traer a este recinto algunas consideraciones importantes con una mirada amplificada que sirva para ver claramente tanto el legado de su obra escrita cuanto de su palabra actual y presente, lúcida y necesaria, como en todas las complejas coyunturas histórico-sociales y culturales de la patria. Y siguiendo sus palabras, o tal vez invirtiendo ciertos términos, ensayar nuevamente la irrevocable convicción de que es posible. Vaya el agradecimiento al profesor Eduardo Escudero, con quien imaginamos lo que hoy se concreta,
y también a las profesoras Diana Sigal y a la profesora Sandra Ortiz y a la estudiante María Eugenia Prámparo, quienes dieron su entusiasta adhesión y aportes a aquella iniciativa del comienzo. Cito a continuación algunos de los fundamentos, dado que ya han sido leídos aquí en minutos anteriores. Todos estos fundamentos, por supuesto, acompañaron la fundamentación del proyecto que hoy vemos realizado. La originalidad de las intervenciones intelectuales de corte político, pedagógico e historiográfico de Adriana Puiggrós a lo largo de 4 décadas de trabajo ininterrumpido evidencian una fecunda manera de reescribir y reconsiderar el discurso acerca de la historia de la educación argentina y latinoamericana. Se trata de una concepción crítica del proceso pedagógico regional y nacional que acude a rescatar voces negadas o silenciadas por las historias liberales heredadas, ya se ha dicho anteriormente. Asimismo, se destaca la visibilización que efectúa de América Latina, primero, y de los espacios interiores de la Argentina, luego, como sujetos históricos que deben renovar la activa memoria por las alternativas pedagógicas expresada en el programa o proyecto APEAL. Los textos de Puiggrós se han tornado insoslayables, tanto en ámbitos académicos como no académicos, los que han permitido desde los últimos años reconfigurar conceptos, categorías, periodizaciones y una visión global, aunque no esquemática, de la historia de la educación, enfrentándonos ante una clara y fecunda ruptura epistemológica. Así, vale destacar su noción de sujeto pedagógico en distintos escenarios sociohistóricos, la reivindicación de las experiencias educacionales previas a la consolidación de nuestros estados nacionales modernos y liberales en América Latina, el examen de aspectos escasamente explorados de las corrientes pedagógicas clásicas hegemónicas, reinstalando figuras e ideas y abriendo caminos que luego serían abordados más enjundiosamente por otros estudiosos. También se puede ponderar que ha ofrecido a sus lectores contemporáneos una visión antropológica culturalista, por medio de la cual el fenómeno educacional se imbrica con el arte, el cine, la literatura, la música y otras expresiones de raigambre popular que remiten a la sensibilidad colectiva de los pueblos. Asimismo, la doctora Adriana Puiggrós constituye, ya se ha dicho, un ícono en el campo del pensamiento crítico. Sin distinción, su caminar salta fronteras y su presencia moviliza a la academia, a las escuelas y a los sindicatos hacia una búsqueda en común, que es la defensa de la educación pública, lucha y resistencia que enfrenta los diferentes embates del neoliberalismo, y lo cumple, desde su precisión conceptual, su claridad ideológica y su tenaz construcción colectiva. Asimismo, sus libros e intervenciones ensayísticas e intelectuales circulan, provocando preguntas, problematizaciones, investigaciones y también acciones transformadoras. Prueba de ello, ya se ha dicho también, pero lo resalto, fue diputada nacional y en la elaboración del proyecto que luego fuera sancionado ley en el año 2015,
que garantiza la gratuidad y la financiación de la educación superior en todo el país, enmendando de esta forma el texto de la vigente Ley de Educación Superior de 1995 y comprometiendo al arco político de la nación a cumplir efectivamente con el derecho a la educación universitaria gratuita y pública. En ese sentido, es posible ver a Adriana Puiggrós como pedagoga y como referente intelectual que ha dedicado su vida a una apuesta: alfabetización, política y emancipación, en tanto pivotes que vehiculizan la educación en procura de una sociedad más justa e igualitaria. En un plano más personal, afirmo con certezas y afectos: la obra de Adriana se transforma en ese legado permanente y vigente que nos interpela a pensar de manera histórica e inclusiva a la educación, atendiendo a las sociedades marginadas de Argentina y de América Latina. Tempranamente nos alertaba y ponía el estado del arte en cuestión, en presencias y ausencias en la historiografía pedagógica latinoamericana, porque la educación de mercado no es el único problema que registra América Latina. Nos inspiró con el proyecto APEAL, cuando la historia de la educación y la pedagogía se hallaban encorsetadas como categorías universal dentro de los programas de las asignaturas universitarias, desligando cualquier vínculo histórico-cultural con la región de Latinoamérica. El pensamiento y la obra alternativa de figuras relevantes de la educación latinoamericana, ocultadas y ausentes de la historia oficial de la educación y en nuestra propia formación académica. Recorrimos la historia latinoamericana en clave política, ideológica y pedagógica, convencidos de la necesidad de construir una historia de la educación diferente que incluyera la vocación de educar para nuestra identidad, asentada en la experiencia pasada y presente. Recuerdo claramente su obra de Simón Rodríguez a Paulo Freire, Educación para la Integración Iberoamericana. Nos motivó vivamente con los 9, digo 9 porque me corrige anoche, no son 8 tomos, son 9 ahora. Tomos de la historia de la educación en la Argentina, esfuerzo inédito y valioso, logro que vino a interpelar supuestas verdades consagradas durante décadas por la historiografía y la política educacional. Además de exhumar a través de las investigaciones y el aporte de otros estudiosos la mirada federal a las historias desconocidas de la escuela provinciana, ayer y hoy, saliendo a la luz. Porque es preciso decir que Adriana Puiggrós también se reinventaba después del exilio, después de la noche oscura de los años de la dictadura y algunos más, saliendo a la luz, insisto, pero retornaba al país con méritos académicos reconocidos y abrigada de voluntad y talento para continuar sin rendirse, nunca jamás. Hallamos en su obra colectiva, con estupendos equipos de investigación, saberes y tomas de posición necesarios, el tratamiento sobre el primer y segundo gobierno peronistas. Es claro que ahora la academia desdeñaba las luchas y las transformaciones socioculturales y educativas en lo que restaba del siglo XX. Cito el enunciado Educación peronista
quedó cerrado durante décadas a la investigación, alentando, por lo tanto, mitos y fantasmas. Posiciones enfrentadas, intolerancias simétricas, no permitían por entonces recuperar y oír las voces de los protagonistas. ¿Lo permiten hoy? Me pregunto. El enfrentamiento permanente, peronismo-antiperonismo de entonces, y esa polémica entramada en la historia reciente vuelve aún más complicada la interpretación sobre estos temas. La trama neoconservadora en los 90 y su doble operación complejizó todavía más el campo de estudio y hasta este presente está atravesado por la presencia permanente de la polémica, lo que nos hace palpable una y otra vez la importancia, cito a Adriana, de establecer inéditos acuerdos o interpretaciones compartidas sobre el pasado y el presente, agrego, condición para nuevos sujetos políticos, nuevos sujetos históricos, que somos todos. Adriana Puigros nos alienta e involucra en estas luchas por alcanzar, sostener y restablecer al unísono, crear nuevas experiencias y políticas públicas penetradas por el derecho a la educación, por la memoria, por la historia, combinando reflexiones pedagógicas con discusiones políticas educativas de actualidad. Para concluir, esta ceremonia compartida en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, sin dudas, constituye un dichoso y merecido acto de reconocimiento en la persona de Adriana Puigros, que nos conmueve y obliga, porque su imprescindible perduración en el tiempo y su auténtico legado nos impele a desinstalar los tabúes y prejuicios, a no desvincular el conocimiento de las dimensiones políticas, culturales, de la dimensión educativa del discurso, ni en la formación docente y profesional, ni en las aulas. A no habilitar ni facilitar el olvido o la debilidad en los conceptos y expresiones que hoy nos resuenan. Trama político-educativa, educación popular y democrática, sujeto pedagógico situado, sujeto histórico, articulación entre pedagogía y política, educación común versus lógica de mercado y proyecto emancipatorio colectivo y ecologista, integración latinoamericana real, universidad pública, gratuita y democrática. Finalmente reafirmo con la fuerza determinante de sus palabras, ensayar nuevamente la irrevocable convicción de lo que es posible. Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras, la participación de la profesora Pécora, miembro de la comisión ad hoc impulsada para el honoris causa de la doctora Adriana Puigros, por supuesto. Finalmente hemos llegado al momento más esperado de esta ceremonia. Es el momento más esperado también por esta comunidad universitaria. Es por eso que invitamos a la señora Adriana Puigros, flamante doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a dirigirse a los presentes y a las presentes. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días. Yo la verdad que estoy muy emocionada. Realmente cada una de estas circunstancias tiene una identidad muy particular.
me emociona mucho estar en la Universidad Nacional de Río Cuarto, una universidad que es pionera de la ruptura del centralismo y tradicionalismo universitarios, ¿sí?, desde 1971, y además que en ese momento, más allá de las circunstancias políticas nacionales, fue recibida como una demanda. En realidad, ustedes me corregirán, pero por lo que yo sé, recuerdo, había una demanda de la comunidad de Río Cuarto respecto a que pudiera haber aquí una universidad, y fue recibida con alegría por parte de la comunidad. Por eso yo creo que hay que recordar que la Universidad de Río Cuarto fue pionera de un sistema distinto de educación superior, al cual, o mejor dicho, de un sistema de educación superior, al cual me voy a referir después, y que superó a la idea aún medieval, a la persistencia de la vieja universidad medieval, ¿no?, modernizada, pasada por el iluminismo, latinoamericanizada, todo lo que quieran. Pero era otro modelo. Pero digo esto para recalcar lo primero que quiero decir, que es muchas gracias a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchas gracias, señor rector. Es realmente un honor el estar acá con ustedes, Quiero agradecer al decano de la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades de Ciencias Humanas fue la facultad de la cual surgió esta propuesta. Y quiero agradecer especialmente a la comisión ad hoc y en nombre de la profesora Pécora, a quien agradezco las palabras que acaba de pronunciar, al profesor Escudero y a los demás miembros de la comisión ad hoc. Quiero agradecer a todas las facultades representadas en el Consejo Superior. Es decir, quiero agradecer esa unanimidad del Consejo Superior, que realmente me da enorme gusto, más que gusto, una enorme tranquilidad y me parece una muestra de cómo podemos tener la vida académica, sostener la vida académica en el nivel, digamos, de una cultura política que podamos compartir. Quiero agradecer, obviamente, al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, y quiero agradecer a los gremios, a UPC, con quienes tengo mucha vinculación, y a SADOP, que entiendo que están presentes, hola, con quien también tengo mucha vinculación. Y quiero agradecer la presencia de un enorme amigo y colega, como es el profesor Cantero. O sea, realmente el hecho de que esté acá Alberto Cantero es una enorme compañía, porque parte de este recorrido que mencionaron lo hicimos juntos. Así que muchas gracias, Alberto, por estar acá. Y bueno, seguramente hay muchas personas que no menciono. Sí, digamos, quiero agradecer a
los rectores que mandaron adhesiones, al presidente del CIN, digamos, y al conjunto de todos ustedes, a los estudiantes muy especialmente, y a todos ustedes. En realidad, cuando decía que la Universidad de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Río Cuarto es pionera, de alguna manera eso tiene que ver con algo que quiero recordarles, que es que al comenzar el siglo XX había 4 universidades nacionales: la de Córdoba, que es de 1613, la de Buenos Aires, de 1831, la del Litoral, de 1889, y La Plata, de 1897. En los primeros 70 años del siglo XX se crearon 7 universidades más, por los cuales en 1970 había 11 universidades nacionales. La Universidad Obrera Nacional, creada durante el peronismo y luego UTN, Comahue, la Universidad del Centro, la Universidad de Luján, la Universidad Nacional de Cuyo, la UNER y la Universidad de Río Cuarto. En los primeros 71, al incluir a la Universidad de Río Cuarto. Pero sobre todo me interesa destacar que acá comenzó a haber una idea más federal y una idea que luego avanzaría como la de un sistema de educación superior, más que ¿sí? la conservación de instituciones con alto nivel académico, como siempre tuvieron las universidades argentinas, pero al mismo tiempo, de alguna manera, encerradas, de alguna manera, cumpliendo, pero hacia adentro, ¿sí? las grandes consignas del movimiento reformista. Cuando en el 1918, ¿sí? el movimiento estudiantil y docente, que no les voy a contar a ustedes, puesto que nació del corazón de Córdoba, declaró y después luchó mucho tiempo para que se instalara la autonomía, la libertad de cátedra y el cogobierno. Lo hicieron desde una versión latinoamericanista. Por eso yo siempre insisto en lean el manifiesto liminar, búsquenlo en internet y no vaya a ser que Wikipedia conoce mejor que nosotros el manifiesto liminar. Porque allí el concepto de autonomía no es lo mismo que extraterritorialidad. Es decir, no es la idea de aislar al espacio universitario de la sociedad, sino que luego en las discusiones, ¿sí? en torno a la reforma universitaria, uno encuentra mucho la idea de extensión, la idea de que lo que entonces era llamado extensión, ahora lo hacemos y lo llamamos de otra manera, ¿no es cierto? Mucho más vinculado a la idea de inserción de las universidades en la comunidad. Ya voy a volver a tocarlo, pero sí quiero decir que era una idea de autonomía que buscaba, ¿sí? tener vinculación con la sociedad. Bueno, la idea de libertad de cátedra, ¿sí? que tampoco era una idea liberal radicalizada en el sentido de, ¿sí? es decir, que no hubiera discusión, sino que cada uno enseñara lo que quisiera, dejando de lado la discusión y dejando de lado lo que tiene que ver la compleja relación entre libertad y democracia. Y la idea de cogobierno, ¿sí? Es el que me parece, siempre pensé, que el cogobierno es el sostén de la universidad pública y que el cogobierno es el sostén de la democracia
dentro de cualquier universidad. Y, por supuesto, el sostén de la libertad bien entendida. Ahora, el 22 de noviembre de 1949, el gobierno peronista incluyó la gratuidad universitaria. Y al incluir la gratuidad universitaria, estaba viendo, no me había dado cuenta, me mostraron hoy, ayer, es decir, que en realidad es el mismo año en el cual se hace el Congreso de Filosofía en Mendoza y se dicta la Constitución del 49. Fíjense cómo es la construcción de la historia y la memoria, ¿no? Yo los tenía, sí, como 3 hechos de ese año, pero no los había relacionado lo suficiente. Así que agradezco que me lo hayan mostrado. Y al incluir la gratuidad, entonces le dio sostén a algo que tomaría fuerza, en los términos que lo voy a decir, muchas décadas después. Y esto es aquella declaración del Congreso de Cartagena, si no me equivoco, en el 2009, que declaró que la educación superior es un derecho universal y un bien social. Este conjunto de categorías, ¿sí?, tuvo una trayectoria en toda América Latina y tuvo una trayectoria en la historia argentina. Cuando Alfonsín asume el gobierno, lo que hace es restaurar la ley de Avellaneda, que era lo único posible en ese momento, ¿sí? Y al restaurar la ley de Avellaneda, anular el conjunto de leyes, decretos ley, o como se puedan llamar, de la dictadura cívico-empresarial militar, ¿sí? Por cierto, ahora hay algún proyecto en la Cámara de Diputados de revisar leyes que aún quedan referidas a la educación, que aún quedan vigentes, que fueron emitidas por la dictadura militar. Y hay una idea de hacer una revisión de eso para anularlas. En el 1974, voy para atrás, ¿sí?, se había dictado la ley Tayana, que fue la primera ley que incluyó la autonomía, la libertad de cátedra, el cogobierno y la gratuidad. Pero duró, como todos sabemos, muy poco. Luego viene el gobierno de Alfonsín y después, en 1994, el Congreso Constituyente incluye la autonomía y la autarquía. Ahí esto lleva a una discusión que no la voy a abrir, sino poner solo el título ahora, que es que en ese momento hubo dos posturas, una por la autonomía y la autarquía. Yo estuve en la otra, que perdió, que era defender y aclarar bien el sentido de la autonomía, pero lo importante es que la gratuidad de la educación pública y la autonomía quedaron en la Constitución Nacional. En 1995, el gobierno de Menem se dicta la Ley de Educación Superior. Esto tiene una ventaja, que es la primera vez que se establece un sistema de educación superior que incluye a las universidades, a los institutos de formación docente, a los colegios universitarios que quedaban todavía de la época de Tacchini. Y este conjunto, ¿sí?, se denomina Sistema de Educación Superior. Y la ley articula o digamos, menciona la necesidad de articulación del sistema de educación superior con el conjunto del sistema
educativo argentino. Este es un paso muy importante, ¿sí? Ahora, la misma ley, ¿sí?, maneja un concepto de autonomía que tiene, a mi manera de ver, un fondo mercantil que desdibuja, que limita la posibilidad, la responsabilidad del Estado y, por lo tanto, el derecho universal a la educación superior, dado que todo derecho debe tener las garantías de posibilidad de su cumplimiento. Y la misma ley abre una puerta al arancelamiento. Ahora, sí, algo que también está en esta ley, y creo que es importante que se sepa, es que la creación de universidades públicas, y está muy bien, debe pasar por un proceso complejo. O sea, las universidades que se han ido creando desde entonces, las alrededor de 20 que se crearon, más las que están allá a la espera para que se reúnan la Cámara de Diputados y se puedan tratar, para ser aprobadas deben pasar por un complejo proceso que es, ¿sí?, el presentar un informe de factibilidad que es elaborado con el conjunto de la comunidad, donde hay realmente es un trabajo muy importante el que deben presentar al respecto, avales, etc. Luego debe pasar por el Consejo Interuniversitario Nacional, que opina y que es muy duro para aprobar, muy estricto para aprobar la apertura de nuevas universidades, y finalmente ser tratado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, luego ir al plenario, luego pasar al Senado y seguir un proceso semejante. Las universidades privadas son aprobadas por una resolución ministerial. Hay una diferencia. Y la manera en que están creciendo las universidades privadas en la Argentina es como para preocuparse. Hay países de América Latina, México, Brasil, Colombia, donde la universidad privada ha crecido de una manera muy impresionante desde hace muchas décadas. En la Argentina, la universidad pública sigue aún teniendo una gran importancia, más allá del número de universidades. Si vemos el número de alumnos, el número de carreras, si vemos que hay universidades argentinas que están en los primeros lugares, ¿sí?, en estos rankings del mundo, si queremos en los rankings. Pero, digamos, todavía podemos enorgullecernos mucho de las universidades públicas en la Argentina. Ahora, en el año 2015, el 15 de noviembre de 2015, pero voy a decir una cosa antes. En la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados desarrollamos durante 2 años, año y medio, una gran consulta. Yo le entregué al señor rector un libro que creo que está, de todas maneras estaba acá en la biblioteca, publicado por la Universidad de La Matanza, donde están todas las contribuciones que hubo para esa consulta, para cambiar la ley, para hacer una nueva ley. Es evidente, es decir, que las leyes no son eternas, que las cosas, las circunstancias cambian y entonces la necesidad de una nueva ley. Como es finalmente el proyecto que se había consensuado no fue tratado, y temíamos mucho que se avanzara en el arancelamiento y la restricción del ingreso y la definición de autarquía como, digamos, algo que está muy lejos de la idea de sistema, es decir, cada universidad puede tomar sus decisiones como puedan. Nosotros queríamos avanzar, y digo nosotros, digo la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ¿no?, con bastante consenso del conjunto de los partidos, queríamos avanzar en la idea de sistema. Ahí fue que presentamos una modificatoria de la Ley de Educación Superior, que es la que mencionó la profesora Pécora,
y que está vigente, pese a que hay 2 amparos presentados, pero está vigente, y que es la que asegura la gratuidad, que asegura el derecho universal al ingreso a la educación superior, ¿sí? que asegura que no pueden hacerse acuerdos de orden comercial, mercantil, que involucren a las universidades públicas, es decir, y algunas cuestiones más. Ahora, veamos que en la actualidad la estructura del sistema de educación superior es muy compleja. Están universidades públicas con subsedes en diversos lugares del país. Hay, digamos que lo pueden hacer más allá de acuerdos que hay dentro del Consejo Interuniversitario Nacional, no hay suficiente legislación respecto a esto y no hay suficiente legislación, es decir, respecto a las universidades privadas que se van instalando y que van instalando también subsedes. Es impresionante la cantidad de subsedes de universidades privadas que hay por todo el país. Hay institutos universitarios, hay institutos docentes, de formación docente y tecnológicos, con muy poca articulación, no digo ninguna, con poca articulación con las universidades. Y además también está el CONICET, que interviene fuertemente a través de subsidios, becas, etcétera, en el sistema universitario argentino. Con lo cual, digamos, realmente, si nosotros pensamos que el ensanchamiento del sistema de educación superior es un derecho y es una necesidad, tenemos que pensar en, incluso mirando el modelo de otros países, no sé, Brasil, Estados Unidos, es decir, México, que tienen muchísimas universidades. Nosotros tenemos pocas universidades en relación a la cantidad de población, en relación a que en 10 años, 10, 15 como mucho, la educación secundaria, que es obligatoria desde el 2006, desde la Ley de Educación Superior Nacional del 2006, calculamos que en un tiempo así, ¿sí?, va a ser universal. A ver, la educación primaria tardó desde 1884, desde la Ley 1420, hasta mediados de la década del 50, en universalizarse. Hoy en la Argentina no hay analfabetismo, no hay 90 y pico % de alfabetismo, de alfabetización, no hay analfabetismo, y ¿sí?, la educación primaria hasta la pandemia era casi universal. Ahora hay algunos problemas, pero aún así debemos estar en el 90%. Y la secundaria está avanzando mucho, digo por números de la UNESCO, avanzando mucho en el término de la secundaria básica. Si medimos cómo se avanza, si en lugar de sacar una foto, como hacen las grandes estadísticas, el PISA, por ejemplo, ¿sí?, que saca una foto, entonces sabemos cómo en ese día y en ese momento están las cosas en la educación, acá, en Finlandia, etc. Si en lugar de eso vemos el proceso, vamos viendo que la educación media básica va tendiendo a completarse y que, como decía, en la próxima década, un poquito más, probablemente la educación media superior sí se complete. Y entonces vamos a tener muchos más chicos tocando con todo derecho las puertas de no solo la universidad, el sistema de educación superior. Entonces pensemos en términos de sistema. Esta es la primera cuestión que quiero dejar planteada. Una segunda, estoy tratando de acortar,
¿sí? ¿Vieron cuando se saltean las páginas una a la otra? Ahí está. Uno trata de seguir más o menos una guía, tengo una guía nada más. Entonces ahí hay otros temas. Hay temas como el financiamiento del sistema de educación superior, la necesidad de avanzar en reglas permanentes en el financiamiento. ¿Cómo se reparte? ¿Cómo se reparte el presupuesto en la educación superior? ¿Cómo se reparte entre las universidades? ¿Cómo se reparte con las otras instituciones de educación superior? ¿Sí? Es decir, en ese sentido, el Consejo Interuniversitario Nacional siempre hace un enorme esfuerzo para llegar a acuerdos, etcétera, sin ninguna duda. Ahora, creo que hace falta algo más, que hace falta alguna legislación permanente al respecto, ¿sí? Es decir, que tenga en cuenta muchos criterios. Y me parece que hace falta el terminar de comprender que la fundación de más universidades tiene que hacerse, y esto lo venimos diciendo desde la época, y quizás Alberto Cantero recordará, desde la época en que estábamos en la Cámara de Diputados y tratábamos este problema y que decíamos, a ver, ¿por qué no ponen un plano, un mapa de la Argentina y vemos, a ver, dónde hacen falta universidades? Es decir, porque la creación de nuevas universidades no puede hacerse solo en base a la demanda, sino que tiene que hacerse hacia la demanda, a la factibilidad, ¿sí? Y a la idea nacional de un sistema de educación superior. Para ver dónde hace falta una universidad, de qué clase de universidad, si es un instituto universitario, si es un instituto de formación docente. O sea, hay que ver ese conjunto. Y lo digo de alguna manera autocrítica respecto a que eso queríamos, a ver qué es lo que pudimos hacer y que por suerte se crearon las universidades que se crearon, por suerte hay una gran cantidad, digo en los últimos 15 años hay una gran cantidad, es muy emocionante, de chicos que van con sus familias, que son el primero que va a ser estudiante universitario, y que van con sus familias que están orgullosas porque se inscribió en la universidad, ya no esperando que se reciba, orgullosas porque se inscribió. Y de eso tenemos que estar orgullosos todos y garantizarlo, y garantizar que se reciba. Entonces, para garantizar que se reciba, también creo que hacen falta algunas reformas, que también entiendo que muchas de ellas se están hablando en la CONAU, en el CIN, entre universidades, entre institutos, pero de todas maneras quiero recalcarlas, ¿no? Me parece que la articulación entre universidades e institutos, ¿sí? El avanzar en el reconocimiento de los estudios que se hacen en uno y en otro lugar, el avanzar en el reconocimiento de partes de carreras que los alumnos hacen en una universidad, después van a otra y no se les reconocen, o hacen una parte de una carrera que se puede reconocer en otra. Y hace años que estamos viendo que hay circuitos estables que hacen los estudiantes. Por ejemplo, en carreras como arquitectura, diseño, hacen 4 materias después de informática, y todo eso no se suma. No se termina de entender que en realidad no son caprichos estudiantiles, sino que son búsquedas y construcciones de nuevos saberes técnico-profesionales, ¿sí? Y que muchos de ellos responden a la aparición de nuevas opciones profesionales. Entonces ahí tiene que haber una adecuación mediante sistemas de créditos, no sé, hay diversas formas, pero sí se puede avanzar, Y me parece que, y en esto es casi una verdad de perogrullo, que las universidades tienen que estar incluidas en planes de desarrollo nacional. Claro, ahora
todos ustedes o cualquiera de ustedes me podría decir, en un momento de tanta incertidumbre como el que tenemos, ¿no? Y sí, estamos en el mundo en un momento de enorme incertidumbre. Quizás es una de las primeras veces en la historia de la humanidad en donde hay una posibilidad de desaparición del mundo, de la Tierra, ¿no? Es decir, el tema ambiental no es un tema anecdótico, no es un tema de la época que podemos dejar que pase. No, es un tema que nos involucra a todos. Y sin caer en posiciones, digamos, extremas y catastróficas, ¿sí? Por supuesto que es una de las posibilidades. Pero también la otra es el incluir el tema ambiental como un tema que no sea solo una materia, que no sea solo una mención, sino que sea un tema que impregne el conjunto de las actividades que se realizan en el sistema de educación superior. Pero lo menciono, ¿sí? Es decir, entre otras cosas, lo menciono, es decir, porque es una de las incertidumbres, es una de las profundas incertidumbres. Pero también tenemos incertidumbres de qué va a pasar en un mundo que es cada vez más multilateral y donde hay guerra, ¿sí? Y en un país con 55.000 millones de deuda y además hemos pasado como el mundo, una pandemia, ¿sí? Y tenemos muchas incertidumbres, tenemos muchas, ¿eh? Estamos pasando una sequía tremenda. Todas estas son incertidumbres, pero en el medio de estas incertidumbres, ¿sí? Hay cosas muy concretas que sí podemos hacer. Una de ellas es pensar muy seriamente en el tema de la mercantilización de la educación superior. ¿Qué significa esto de la mercantilización? ¿Cuántas son las formas de las nuevas formas de privatización? Si en el siglo XX la discusión era entre universidades públicas y privadas y se discutía si las universidades públicas podían o no otorgar títulos habilitantes, ahora la discusión es otra. Ahora la discusión es si el conjunto de productos de las empresas que intentan entrar y entran a las universidades privadas, por supuesto, y a las públicas, ¿sí? Si deben sustituir a la producción curricular, formación docente, desarrollo de la investigación, desarrollo tecnológico, etcétera, de las propias universidades, de las universidades nacionales, ¿sí? Es decir, sí tenemos que comprar inteligencia o reconocer la que tenemos. Y digo inteligencia en un sentido amplio. Por ahora no me voy a detener más en este tema, ¿sí? Es decir, sí quiero decir que la incertidumbre no nos puede llevar a esa tendencia a la desagregación política y social, de esa sociedad del cansancio que menciona el teórico Byung-Chul Han, ¿sí? Esa sociedad del aburrimiento, la sociedad de la aceleración-aburrimiento, ¿no? Esa aceleración y al mismo tiempo inactividad. Es una sociedad muy rara esta en que vivimos. Y que, digamos, la educación superior tiene un papel muy importante, la universidad tiene un papel muy importante en que esa aceleración no sea la aceleración en la cual se nos impone el mercado. Que esa aceleración no anule la capacidad de creación, la capacidad de observación, la capacidad
de goce de la naturaleza, de descubrimiento que hay una naturaleza. Hay una naturaleza que es de la que formamos parte y en la que vivimos, ¿sí? Es decir, que esa aceleración nos lleve no simplemente a la conservación, sino que nos lleve a tratar de superar problemas, ¿sí?, que implican un tipo de globalización en donde hay una tremenda concentración del ingreso y donde hay pobres, muy pobres, ¿sí? Que esa aceleración nos lleve a, voy a decir algo ya para ir terminando, que es esa aceleración nos guíe con ese concepto de Paulo Freire, que es el inédito viable. Es un concepto maravilloso del autor brasilero y universal, Paulo Freire, ¿sí?, cuando él planteaba, es decir, vivimos una situación muy complicada, y lo decía cuando había menos complicaciones que las que hay ahora. Pero sí, si enfocamos la imaginación y nuestro trabajo, ¿sí?, hacia aquello que no ha sido hecho, pero que a lo mejor podemos imaginar, y de lo que imaginamos quizás podemos seleccionar lo que es viable. Entonces, si en lugar de ver todo catastrófico y de pensar, bueno, es una época en la que no se puede hacer nada, lo que hacemos es ir a la historia, eso me parece importantísimo, transmitir a nuestros alumnos que hubo historia, porque ojo, que hoy en las familias no se lee el diario, no se cuenta la historia, no se cuenta la biografía familiar, eso se va perdiendo y nosotros tenemos que transmitirlo para que los jóvenes sepan que hay historia y que este momento que vivimos está en la historia, por lo tanto, que los inéditos viables son posibles. Bueno, muchísimas gracias. Siempre muchas gracias. Renovamos el aplauso, le agradecemos las palabras de la señora Adriana Puigros, flamante doctora honoris causa de la Universidad de Río Cuarto, y así culminamos esta ceremonia de investidura. Una vez más, agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia, por su participación, por su silencio. Tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente, Adriana, muchísimas gracias por su deferencia de visitarnos.